Sean todos muy bienvenidos a un nuevo espacio joven de la Unión Argentina. Acá desde la Universidad Adventista del Plata te mandamos un abrazo grande. Ya estamos empezando a redondear el trimestre porque estamos en la lección número 12. Nos queda un encuentro más de este trimestre y creo que ha sido una bendición en nosotros el poder aprender de la palabra de Dios, y te invitamos a que puedas compartir lo que hemos aprendido, que podamos contar lo que Dios nos estuvo hablando y enseñando. Y hoy quiero presentarles a quienes nos van a estar acompañando en el día de hoy, y quiero presentar a mi izquierda a Yara Ciro. Bienvenida, Yara, ¿cómo estás? Gracias, Cape, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy contento, gracias Qué por bueno. venir. Hemos compartido algunas grabaciones, pero hace rato no tenía el placer, así que gracias, Yara. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Alumna de teología, ¿cierto? Así es. Muy bien, ¿y qué año estás, Yara? Cuarto año, Así ya al que final. También, redondeando la carrera. Sí, no queda nada. Seguro que con emociones encontradas. Muchas. Muy bien, pero con aprendizajes. Siempre. Muy bien. Y tenemos a Mari. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Muy bien y feliz también de poder estar en este caso con Yara, acompañando este repaso. Muy Así bien. que contenta de compartirlo con la gente. Y nos toca el segundo episodio, porque si fuera una película, esta es la secuela, ¿no? Es lo que viene. Porque cuando estaba preparando, obviamente, las lecciones, cuando estaba estudiando, tuve que ver 2 veces. Digo, che, no, esta ya la leí. Y volví a ver, no, digo, es el tema 2. El sello de Dios y la marca de la bestia 2. Así que obviamente esto va a tener mucha relación con lo que estudiamos la semana pasada. Así es. ¿Están listas, chicas? Listas. ¿Sí? Muy bien. Vámonos. Vamos a leer Apocalipsis 14, 9 al 11, el mensaje del tercer ángel, ¿no? Ese fue el contexto de todo nuestro trimestre, 14 del 9 al 11. Y dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tremendos textos, ¿no? Hace un par de semanas estuvo el Cape Álvaro con nosotros explicándonos la verdad acerca de los muertos, entendiendo el infierno en un contexto real, no en este lugar que solemos imaginar. Pero vamos a dejarle a Mari la responsabilidad de resumirnos la semanita en un par de ideas. ¿Te animás? Bueno, si ellos quieren escuchar mucho, esa que tenía escasas, pocas palabras. Pocas palabras. Tenía siempre muchas. No, vamos a hacerlo en breve. Tendría que ser la fidelidad y sus consecuencias. La fidelidad y sus consecuencias. Creo que esa frase resumiría lo que todo este tema, ¿no? Del ser fiel a Dios, de la marca de Dios, del sello de Dios, de la marca de la bestia, de ese aparente tormento. Simplemente la consecuencia. Ser fiel a Dios y qué consecuencias trae, ¿no? Bien. La fidelidad o no. Ok, entonces la fidelidad a Dios, no al diablo definitivamente, porque Exacto. creo que la semana pasada quedó claro que ninguno de nosotros quiere la marca de la bestia, Exacto. porque eso significa ser blasfemos en contra de Dios, que alguien ocupe el lugar de Dios en la tierra. Exacto. No queremos ser parte de ese grupo. No. Pero a su vez dijiste que recordemos la idea, a ver. Y las consecuencias. Y las consecuencias, muy bien. Es decir, el elegir el lado de Dios, estar con Dios, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Pero buenas. Esas son las mejores. Muy bien, buenas noticias, el Evangelio. Muy buenas noticias. Y ahora, te quería preguntar, a ver, el conocimiento de Dios de los acontecimientos futuros, es decir, que Dios ya sabe lo que va a suceder. ¿Qué debe enseñarnos esto a la hora de confiar en sus promesas? Muy bien. Es interesante estudiar esto del preconocimiento de Dios en este contexto de la profecía, porque bueno, es impresionante. Pero más que nada yo pensaba en que en este contexto Dios no nos dice únicamente lo que va a pasar, ¿sí? Está bien, en determinado tiempo la bestia herida se va a levantar, va a volver a generar persecución religiosa, o sea, va a volver a ponerte en un lugar donde vas a tener que ser fiel o no. Pero no solamente te dice eso, lo que va a pasar, sino que también te dice quién va a ser vencedor al final de este conflicto, ¿no? Entre la bestia y entre el pueblo de Dios. O sea, entre un sistema real de adoración, que es el tema en juego en este conflicto, o de un sistema verdadero, digamos. Entonces Dios te dice qué va a pasar, te dice quién va a ganar, que ya sabemos, tenemos el final de la historia, que es Dios, es su pueblo, ¿no? Es lo bueno. Entonces uno sabe qué va a pasar, por lo tanto puede prepararse, pero también sabe que va a estar dentro del grupo vencedor si con fidelidad lo elige.
Y no solamente eso, digamos, sino que esa fidelidad está asegurada. ¿Por qué? Porque Dios nos acompaña en este proceso. O sea, pasando en limpio, Dios te dice qué va a pasar, quién va a salir vencedor, te dice que vas a ser parte si decidís de ese grupo vencedor, y además te dice lo vas a hacer con mi ayuda. Wow. O sea, yo voy a estar con vos. O sea que el negocio es redondo, ¿no? Es precioso. Pensándolo de esa manera, necesitamos decidir por Dios. Yo lo necesito. Espero que vos también estés pensando de esta manera. Necesitamos decidir por Dios porque tenemos dos consecuencias eternas. La vida eterna o la muerte eterna, ¿no? El dejar de existir. Y sin dudas creo que queremos vivir, tenemos ganas de disfrutar por la eternidad, incluso de un mundo sin ningún problema. Porque yo siempre pienso, este mundo tiene sus problemas, pero es lindo, es decir, disfruto. Aún así, todos queremos estar vivos. Y cuando pasamos por una dificultad de salud o un momento donde nuestra vida está en riesgo, lo que hacemos es aferrarnos a la vida. Tal cual. O sea, la muerte es antinatural a nuestra naturaleza, valga la redundancia. Sí, pero está muy bueno explicarlo. Mari, te quería preguntar, ¿de qué manera la humanidad siempre estuvo dividida, por ejemplo, en estar del lado de Dios o estar del lado de Satanás? ¿Por qué no hay un término medio? Porque quizás nos gustaría tener, como en la heladería, tener muchísimas opciones, ¿no? ¿Cuántas opciones? Pero en la Biblia siempre parece que hay dos. ¿Por qué no hay un punto medio? ¿Por qué no hay un punto medio? Porque Dios es toda verdad, es toda luz y es eternidad, es vida. Y no existe un punto medio justamente entre la vida y la muerte. Entre existir y dejar de existir no existe un punto medio. O estamos vivos o estamos muertos, ¿no? Por supuesto, clínicamente hay una serie de estados, ¿no? Donde se lucha para que el paciente mantenga la vida. Exacto. Pero justamente, a pesar de su condición frágil, o está vivo o se lo declara muerto. No existe un medio muerto o un medio vivo, ¿no? O un medio fallecido, digámoslo así. En la vida espiritual pasa lo mismo. Como Dios es un Dios tan transparente, tan verdadero, tan directo, Él te dice, bueno, yo te invito a una adoración verdadera, pero para que sea verdadera, Él nos da todas las instrucciones. Para que no seamos engañados pensando en que, la intención, la intención es lo que vale, ¿no? Así que Él dice, no es solo eso, va más allá, porque también ustedes, cada uno, la idea es que cada uno seamos un auténtico cristiano, aún en nuestras fallas, y que por eso, como decía Yara, la garantía ¿dónde está? En que Él nos va a acompañar en este proceso, ¿no? Y algo que se confunde hoy, y por eso es que hay que tener en cuenta que una cosa es o es de un lado o es del otro, no hay un término medio, no hay grises, que es muy distinto con lo que es el equilibrio. Exactamente. A veces hablamos de hay que ser equilibrado y estamos apuntando a un término gris que no queda ni definido ni de un lado ni del otro. Y esto es justamente porque el pecado lleva a la muerte. No hay forma. Por más que se prolongue un par de años nuestra vida acá, finalmente es la muerte. Tal cual, desemboca en la muerte. Exacto. Y lo que Dios quiere para nosotros es la vida. Y no existe un limbo, vamos a decirlo de esa manera. No existe. Muy bien, o sea, en el mundo hay dos opciones. Hay dos opciones. La vida o la muerte. La vida o la muerte. Y si nosotros buscamos el equilibrio, tenemos que tener cuidado de no estar en un punto gris. Tal cual. Muy bien. Que incluso es paradójico, porque no se logra, ¿no? Nunca. O sea, el equilibrio justamente no tiene que ver con un punto gris o una zona gris. Tal cual. Tiene que ser estar caminando por el lugar correcto. Exacto. Y mantener equilibrio creo que tiene que ver con el contexto en el que estamos. Exacto. Mantenemos equilibrio porque hay una fuerza que nos quiere hacer caer todo el tiempo, ¿no? Tal cual. Tal cual. No es porque estamos en una cuerda floja, sino por el contexto en el que estamos. Exacto. Muy bien. Y ahora tengo una pregunta que es compleja. Sí. Así que me voy a tomar mi tiempo para hacerla. Bien. Pero que está bueno pensar en el contexto en el que estamos, ¿no? A mí me gusta ver las noticias, me gusta leer, ver lo que pasa, informarme. Pero también al conocer las profecías de la Biblia, entiendo que lo que se viene por delante es complejo, es complicado. Sin dudas. Y por eso te quería preguntar, ¿qué condiciones podemos ver que se estén desarrollando en la actualidad y que potencialmente pueden llevar a que en el futuro tengamos menos libertad? Que es algo que está en la vida, ¿no? En la Biblia. ¿Qué obstáculos están por verse? ¿A qué podemos atenernos los cristianos que hoy queremos ver a Jesús volver, pero que sabemos que para que Jesús venga tienen que pasar algunas cosas? Tal cual, así es. Bueno, coincido en que es compleja la pregunta y también es compleja
la respuesta, Tal pero a cual. su vez podemos simplificarla como para que los conceptos nos queden bien claros. Esta semana charlamos bastante acerca de que el tema central en este gran conflicto, en estos últimos tiempos entre la bestia y el pueblo de Dios, va a ser el sábado, ¿sí? O sea, en realidad la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios, su ley, y dentro de la ley especialmente el sábado, ¿sí? O sea, lo que va a estar en conflicto va a ser eso, y la fidelidad va a ser en base a las decisiones que yo tome con estas 3 instancias que recién mencionamos. Entonces, dicho eso, ¿qué elementos o qué circunstancias vemos ahora, por más que no estemos ya precisamente viendo la operación de la bestia en su máximo esplendor, que nos hacen ver que nos estamos preparando o que estamos yendo hacia? Bien. Suele decirse mucho sobre esto y suele ser un tanto peligroso también este terreno, porque siempre se anda especulando, ¿no? Por ejemplo, se junta el Papa con el presidente tal. Entonces, bueno, a ver la hora, cuando sale el decreto, hagan las valijas que nos vamos al monte, ¿sí? Bueno, hay mucha especulación por ese lado. Yo no quiero focalizar en eso. Si bien la lección nos hablaba un poco de que en el 2002 el Papa Benedicto, bueno, salió ahí en Roma a decir el día de la familia, el día para descansar es el domingo. Entonces eso nos hace abrir los ojos y decir, bueno, nos estamos preparando, qué miedo. Pero han pasado 11 años, digamos, de esto y todavía no hay un decreto a nivel político. Seguimos esperando. Seguimos esperando, digamos, este decreto que nos haga armar las valijas. Sin embargo, en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestras casas, en nuestros círculos sociales, tenemos constantemente desafíos a nuestra libertad religiosa, ¿sí? Desafíos a nuestra conciencia religiosa. Entonces, quizás uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo estar listo para el día en que salga el decreto? Bueno, hoy decidiendo ser fiel y leal a la palabra de Dios, al decálogo, a la ley y especialmente al sábado. Y para poner, digamos, cosas bien prácticas, quizás hoy el llamado político, civil, legal no sea, o sea, trabajen el día sábado, quizás no sea ese, pero quizás sí es un profesor en la universidad diciéndote, che, vení a rendir el sábado, porque si no perdés la materia. Perdés la materia y es correlativa y vas a perder un año, así que yo te recomiendo que seas sabio y pienses en lo que vas a hacer. Quizás es un jefe diciéndote, bueno, tenés que alimentar una familia, así que no te pongas medio filoso con estas cuestiones, ¿sí? Así que vení a trabajar, o puede ser, qué sé yo, pienso en algo más, incluso del momento en el Mundial, que lo vivimos hace poco, todos compartimos la alegría como argentinos. Hubo 2 partidos que se jugaron el día sábado y tuvimos que elegir los hijos de Dios, decir, bueno, como sociedad estamos todos muy contentos porque se está viviendo un evento que nos marca cada 4 años y demás, tenemos esperanza, lo que sea, pero vamos a elegir aún así ser fieles a Dios. Entonces quizás hoy no esté el decreto, quizás no esté en 10 años como pasó con el tema del Papa, pero sí cada día somos probados, cada día somos probados. Y de hecho mi victoria en ese día frente al decreto va a estar determinada por mis victorias pequeñitas hoy, ¿sí? Y no es únicamente con respecto al día sábado, ¿sí? Sino es a la palabra de Dios, porque en verdad lo que socava la bestia es la palabra de Dios, la autoridad del Evangelio eterno. Entonces hoy tenemos que defenderla, hoy tenemos que vivirla, aceptarla, predicarla. Y quizás quiero cerrar con algo, y ahí por ahí termino mi parte, es que aún recuerdo mis días infantiles en el Club de Conquistadores, que teníamos líderes muy buenos, obviamente, ustedes seguramente recordarán en algún ámbito de la iglesia, algún líder bueno, bien intencionados, pero que a veces hacían un poquito mal las cosas. Recuerdo que cuando hablaban de esto, de la profecía, en los momentos de capellanía, nos ponían videos así súper catastróficos, con miedo, ¿no? Con miedo, claro. Entonces por ahí el clip del video era, o la escena del video era, no sé, un policía entrando a tu casa, agarrando a tu mamá con una pistola y diciéndote, bueno, le voy a disparar si no confesás al Dios vivo, digamos. Entonces, bueno, no tenemos detalle de cómo va a ser la persecución religiosa, pero sí la vivimos hoy, ¿sí? Y creo que es bastante ajena a esas escenas que alguna vez hemos consumido. Es más sencilla, por eso decía al principio, es compleja la pregunta, es compleja la respuesta, pero la podemos simplificar. Tal cual, Yara, y creo que pudiste responder una pregunta muy compleja de una manera muy buena. El campo de batalla somos nosotros, ¿no? Sin dudas, nuestro mundo está en guerra, pero a veces quizás Dios quiere que la batalla que ganemos es la batalla que falta ganar, es la de nuestro corazón. Y es quizás ahí donde tenemos que salir victoriosos, más allá de cómo se ven las cosas en nuestro mundo. Muchas gracias, Yara. Gracias, Capri. Gracias, Mari, por estar con nosotros una vez más. Un placer.
Y muchas gracias a vos por conectarte. La semana que viene vamos a estar terminando este trimestre, que la semana que viene tiene por título Iluminada con la gloria de Dios. Así que te invitamos a que te puedas conectar una vez más y podamos darle un lindo cierre a este trimestre que ha sido muy bueno para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.